Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Estamos en estudios ya con Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios de Productores Agrarios del Perú, para hablar de diversos temas, entre ellos uno que viene preocupando. En una entrevista ofrecida al diario Gestión, él señala que el sector agrario pierde en promedio 85.000 puestos de trabajo, no en un año, sino cada mes desde agosto del año pasado. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hay detrás? Lo conversamos inmediatamente con el señor Amaro. Buenos días y bienvenido a Canal N. Gracias por estar en Mañana al Día. Buenos días, Melissa. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué pasa con el empleo? ¿Por qué se pierden 85.000 puestos de trabajo en el sector agrario? Son, para empezar, 85.000 puestos de trabajo formales, de trabajadores en planilla que tienen todos sus beneficios sociales. Esto se debe a varios factores. Uno de los factores es el tema climatológico que viene arrastrándose del año pasado. Evidentemente este año, felizmente, que no ha habido un niño costero fuerte, moderado ni nada, pero hay cambios en el clima. Lo estamos viendo, por ejemplo, en estos días con el ajo, cómo ha subido, porque hay poca producción. Claro, el clima en diversas zonas ha variado, con lo cual se produce menos. Ese es un factor. Pero no es un factor especulativo, en realidad, teniendo en cuenta que ya se ha repuesto, digamos, la producción y el abastecimiento en 60%, según se ha revelado. No necesariamente, porque mira, en agroexportaciones, por ejemplo, que el mercado es global en el Perú, de enero a mayo de este año, con las cifras oficiales además, hemos exportado 18% menos en toneladas al mundo. Y en lo que es frutas y hortalizas, que es la parte más moderna de la agricultura, se ha exportado 25% menos en toneladas, comparado con el año pasado, que es un año malo. ¿Y cuál es la razón este año? ¿Es el clima nuevamente? A ver, una parte es el clima. Y la otra, ¿qué porcentaje en todo caso es el clima? A ver, el año 2017, que hubo uno de los niños más terribles, la agroexportación creció en dólares y en toneladas. Este año ha decrecido, con un PBI negativo y con pérdida de empleo tremendo. ¿Por qué? Porque hay un factor adicional, es que nos quitaron el marco jurídico agrario, que no era para agroexportación, era para todo el sector agrario formal. Cuando a uno le quitan el marco jurídico adecuado y le imponen un marco jurídico que no se adapta al sector productivo, pasa lo que está sucediendo. Hay menos inversión, se retraen las inversiones, y hay un choque entre una realidad productiva y los sobrecostos que se imponen a través de una norma. Y digamos, dentro de esta norma, ¿cuáles han sido los aspectos que han hecho decrecer la producción agroexportadora en nuestro país? Primero, que teníamos un marco jurídico hasta el 2030, donde da estabilidad jurídica a los temas laborales y tributarios. ¿Ok? Para esto, para estar en la norma, tenías que ser formal. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vienen los inversionistas y el Estado le dice, tú entras con esta regla de juego y en un año te lo cambian, lo que pasa es que los inversionistas en general de todo tamaño o retiran sus inversiones o retrasan sus inversiones. ¿Y qué fue lo que cambió? Cambió varios temas. Por ejemplo, comenzó a subir el impuesto a la renta, que tiene una renta particular, tenía 15% renta. Este año estamos en 20, el próximo año empieza a 25, cuando en el sector agrario tiene condiciones particulares, porque son zonas rurales donde no hay prácticamente servicios públicos, no hay transporte, no hay carreteras, no hay servicios de salud. Todo eso lo tienen que poner las empresas y son parte de su costo. Eso no se considera, por ejemplo. Y además, en el caso laboral, el sector agrario es el único sector que tiene un sobrecosto en la remuneración mínima vital. Hoy día se está discutiendo la remuneración mínima vital, en donde todos los economistas, analistas, exministros dicen que no es conveniente subir la remuneración mínima vital. En el sector agrario tenemos un bono beta con 30% más. No lo tiene otro sector. Entonces, si sube la remuneración mínima en el sector agrario formal, ¿qué pasa? Sube en 30% más. Entonces, la afectación sobre los costos es tremenda. ¿Por qué? Porque más del 60% del costo de producción es mano de obra, es trabajadores. Y además no solamente afecta a la industria formal, afecta al informal. ¿Por qué? Porque también necesita trabajadores y el punto de referencia es el sueldo formal. Entonces, cuando tú subes los costos de manera ficticia, que no está basada en la productividad, por otro lado, le genera sobrecostos a unos regímenes especiales que requieren condiciones particulares, porque el sector agrario en el mundo tiene condiciones particulares para operar.
¿no? Además te lo dice la FAO. Y además estamos en medio de una crisis alimentaria global y en el Perú es más que evidente que hay una crisis alimentaria, ¿no? Entonces lo que sucede es que pasa que hay menos producción, que se retraen las inversiones, que aumenta la informalidad. Mira, en 4 años hemos perdido 10% de informalidad en el sector agrario. Estábamos en 20% de informalidad. Hoy en día, por estas condiciones que han... 20% de formalidad. Sí, 80% es la informalidad en el Perú en general, 76, 80%. Es igual en la agricultura. Estábamos por ahí. Hoy día en la agricultura estamos en 90% de informalidad. ¿Por qué? Porque has quitado las condiciones para hacer... más atractivo. Más atractiva la inversión, ser formal, y que las inversiones puedan desarrollarse normalmente en esta actividad que el mundo la considera particular. ¿Cuál es la principal barrera para atraer a los agroexportadores, a los agricultores en general, a la formalidad? Bueno, las condiciones tributarias y las condiciones de contratación laborales que en todo el mundo son particulares. No se trata de darle menos derechos laborales, sino darle de acuerdo a lo que corresponde para un sector específico. Pero ya tienen flexibilización, digamos, en ciertos aspectos laborales. Y esta flexibilización que no implicaba menos derechos laborales, que eso no queremos nosotros, ¿no? Se han ido inflexibilizando a través de la última norma, por ejemplo. Hay condiciones que no tienen otros sectores económicos. Entonces, y ahora se está discutiendo una remuneración mínima vital que no es conveniente para el país porque... ¿Cuál sería el impacto? ¿Han hecho un cálculo? ¿Tienen idea de cuál podría ser el impacto de elevar la remuneración mínima vital? La propuesta de parte del gremio, digamos, de trabajadores desde 1.700 y pico. ¿Esto es real? ¿Esto podría ejecutarse y podría ser sostenido por el rubro agroexportador? El rubro agrario formal, agroexportador, agrícola y agroindustrial, ya tiene 30% más. Entonces lo que tú le subas no solamente va a impactar en la subida que se proponga, sino en 30% más. Con lo cual ya distorsionó la fórmula del cálculo de RMB, porque este es un sector que tiene un sobrecosto mayor que todos los demás sectores. Por ejemplo, el sector, no sé, de servicios o industrial, no tiene este 30%. Al hacer el análisis tiene que considerarse que el sector agrario ya tiene ese bono beta de 30% más. Ahora, todo el sector formal lo cumple, porque es obligatorio, ¿no? Lo que sucede es que en la forma de cálculo, cuando uno determina una única remuneración mínima vital, el sector agrario tendría un sobrecosto mayor. Con lo cual, ¿quién se afecta? No solamente las empresas, no solamente digamos, el ingreso por exportaciones que tiene el país, sino los propios trabajadores que pierden empleo. Y lo estamos viendo. Sí, hoy estamos hablando de 85.000 puestos de trabajo mensuales que se pierden en el sector formal agrario. ¿De cuánto estaríamos hablando? Yo no sé, en el caso de que se suba la remuneración mínima vital. Se va a incrementar, evidentemente, se van a retraer más las agroexportaciones y la producción agraria, va a haber más informalidad y por otro lado van a venir menos inversiones. El año pasado se han perdido 7% de inversiones privadas. Y lo que llama la atención es que el gobierno muy bien está impulsando todo lo que significa irrigaciones para ampliar las tierras de cultivo modernas, digamos, de exportación y agroindustriales, pero no se está haciendo nada para atraer inversión. Al contrario, se ha perdido empleo, se ha perdido inversión. Y se están perdiendo áreas de cultivo porque los sobrecostos no te permiten llegar al mercado de manera competitiva. Además, en una época en donde hay hambre, en una época donde hay una crisis alimentaria. En el Perú hay 5 millones de personas, de peruanos, que sufren hambre crónica. Esto no lo podemos permitir. Y el sector agrario es el principal sector que aporta a la seguridad alimentaria. ¿Y cómo recibió el gremio agrario, agroexportador, las palabras del ministro Manero señalando que en el Perú se come contundente y que incluso él podría estar en riesgo alimentario porque no cena? Digamos, ese es un error, ¿no? Ese es un error. Lo cierto es lo que te digo, las cifras ¿Hay una desconexión, cree usted, entre el Ministerio, entre el Ejecutivo y la población, la realidad alimentaria del país? A ver, si nosotros lo venimos diciendo desde el año pasado que el sector agrario requiere un plan de reactivación y este no se ha dado,
en donde en un discurso a la Nación de julio se habló de reactivación del sector minero, turismo, pymes, pesca, y no se habló de la reactivación del sector agrario. Es increíble, cuando es el sector más sensible, más social que existe. ¿Cuál es el aporte del sector agrario al PBI? Mira, según el INEI es más o menos 6% el aporte al PBI. En un estudio del 2019 del Banco Mundial, que ya debió haber sido incorporado por el gobierno de turno, digamos, ahora es un nuevo gobierno, el aporte real al PBI es 11%, porque hay un 5% que no se mide, que es toda la industria y los bienes y servicios que son inherentes al sector para que éste funcione. Correcto. Que se miden en otros sectores. O sea, realmente es cerca del 11%, es un montón. Claro. Además es el principal sector que emplea. Tiene la población económicamente activa ocupada mayor de 25% aproximadamente, ¿no? Y para esta opción o esta posibilidad de incrementar la remuneración mínima vital, ¿ustedes han sido convocados para tocar ese tema, para exponer su punto de vista al respecto? No, hay una serie de gremios, está CONFIEP, ¿no? Está la Sociedad de Industria, Cámara de Comercio, ¿no? Que entienden esta situación. Y nosotros... ¿Pero consideran que deberían ser, en este caso... Evidentemente, sí, porque la fórmula de cálculo está distorsionada, por lo menos en el sector agrario. Tiene que considerarse este factor adicional que se incluyó sin considerar la voz de los productores. O sea, esta es una ley agraria donde no participó el sector productivo. Y sin que sea culpable la ley anterior, se atacó una ley que formalizaba y que incluía la pequeña agricultura. Hoy día, por ejemplo, en agroexportación el 85% de las unidades productivas son menores de 5 hectáreas. Y esto se ha venido parando, por lo cual ha aumentado la informalidad. ¿Quiénes son los principales perjudicados? Los trabajadores. Pierden empleo, ganan menos, trabajan menos horas. Entonces, esto no lo podemos permitir. Y esto es función del Ministro de Trabajo. Es función del Ministerio de Trabajo. Y tiene que considerarlo también el Ministerio de Economía. Además del ajo, del que hablábamos al inicio, que tiene un alto costo hoy en día por aparentemente temas climáticos y otros temas antitécnicos contra el sector agrario, ¿qué otros productos, qué otros alimentos, digamos, corren riesgo de encarecer o desaparecer en cuanto a su producción en nuestro país debido a estos criterios antitécnicos y a problemas climáticos? Bueno, se está perdiendo, se está reduciendo la agroexportación, como dije. Ahí hay una serie de cultivos que llegan al mundo y que son importantes justamente por el intercambio comercial alimenticio y de alimentos, que existe en el Perú, ¿no? Que es positiva hasta ahora, ¿no? Este es uno. Segundo, todo lo que son pan llevar, porque se afectan todos los agricultores, no solamente el ajo. El año pasado vimos el limón, por ejemplo. La papa, la cebolla también ha caído su producción. O sea, todos los productos... ¿Podría encarecerse próximamente? Sí, la cebolla? Sí, ¿por qué? Porque existe un riesgo en un sector que es vital para el país, que es el sector agrario, que está desatendido, que no tiene un plan de reactivación, no tiene. Y es increíble que no tenga, lo venimos nosotros hablando hace más de un año. ¿Y el aumento de la remuneración mínima vital sería contraproducente, digamos, para el sector? En el sector agrario es el que más peso tiene la estructura de costos, el tema laboral, en la parte formal, evidentemente, ¿no? Claro. Más del 60%, o por lo menos 60%, dependiendo del cultivo, es mano de obra. Son trabajadores, empleados, ¿no? Entonces es sumamente sensible. Nosotros abogamos porque se cuiden los derechos laborales todos, de acuerdo a lo que dice la Constitución y los convenios de la OIT, pero lo que estamos haciendo es desincentivar la formalidad. Y eso no se puede permitir. El Ministerio de Trabajo tiene que velar por la promoción de trabajo formal, no por crear incentivos a incrementos salariales de manera artificial. Tiene que aumentarse las condiciones para que venga inversión, se amplíen las inversiones que ya están en el país y pueda emplearse y generarse más empleo formal. Eso se ha perdido en el país. Correcto. Ese debe ser el objetivo que tiene que tener el Ministerio, por un lado, de Trabajo, y el Ministerio de Economía, fomentar el que vengan inversiones
competitivas de largo plazo y generar condiciones, entre otros sectores, para el sector agrario. ¿Y qué es lo que el mundo pide hoy en día que el Perú puede entregar como alimentos, que puede exportar como alimentos y que debido a la falta de criterios técnicos, de leyes que impulsen justamente la producción agrícola, no se están produciendo? ¿Qué nuevos productos, digamos, puede entregar el Perú al mundo? Mira, en el mundo hay una escasez de alimentos. Hemos estado en China con el gobierno, el sector privado del gobierno, en donde nos pueden comprar todo lo que produzcamos. Nosotros le preguntamos, ¿qué necesitas para producir? Ajá. Tú dime qué tienes para comprarlo. Imagínate, es una población tan grande y China es un único ejemplo. Hay muchos ejemplos en el mundo. Sí. Tenemos que ir a Estados Unidos y va a ser lo mismo, Europa, Inglaterra, países cercanos. Pero tenemos capacidad, tenemos tierras, mano de obra para producir más. Tenemos todas las condiciones, tenemos capacidades técnicas en nuestra gente, tenemos muchas inversiones que quieren venir, pero tienen que establecerse condiciones y además correctas para el sector agrario, y eso no se quiere ver. No entiendo por qué. El ministro Manero lo entiende perfectamente y él ha dicho que el gobierno tiene que impulsar una nueva ley agraria. El Congreso también, lo hemos hablado con el presidente del Congreso, con la Comisión Agraria, han cambiado los presidentes de las comisiones, quieren apoyar, pero necesitamos acciones ya, rápidas. Se está hablando mucho de ampliación del área de producción a través de los proyectos de irrigación, lo cual es correcto. Es un gran esfuerzo del Ministerio de Agricultura y del Gobierno, pero si no tienes un marco legal, ¿no?, claro para el sector agrario, que funcione como funcionó el anterior, pero uno mejorado, para incluir a la pequeña agricultura, la formalidad, va a ser imposible. Además del arándano, por ejemplo, que fue una revolución de no producir nada, a ser el primer productor y agroexportador de arándanos, ¿qué otros productos nuevos, revolucionarios, se vienen próximamente? Bueno, mira, tenemos la pitahaya, por ejemplo, tenemos la pecana, que estamos a punto de abrir el mercado chino, por ejemplo, que es de pequeños agricultores de Ica. Eso va a hacer que se siembre más, que estén mejor los agricultores, que podamos llegar a un mercado, digamos, premium, con un producto premium, que es el peruano, que es mejor que de los otros países, ¿no? Hay otros productos nuevos, por ejemplo, la cereza, que se está probando en el país, el caqui, hay un montón de productos. El Perú tiene todas las condiciones para ser potencia mundial en agricultura, ser la despensa del mundo, eso lo venimos diciendo nosotros hace años. Somos ahorita, minería, podemos sobrepasar la minería. Bueno, minería tenemos todo realmente para ser número uno y lo demostramos en una serie de minerales, ¿no? Pero en agricultura estamos ahí, somos el segundo sector exportador de Perú después de la minería y podemos seguir creciendo. Hoy estamos en 10.000 millones, si las condiciones se dan, si el gobierno hace esta reforma por los trabajadores, por generar empleo, por la formalidad, para evitar la pobreza y la anemia en las zonas rurales, ¿no? Podemos llegar el ministro de Economía lo dijo hace 2 meses, podemos exportar 50.000 millones si se dan las condiciones, y el propio ministro de Economía... Actualmente estamos en 10.000. Y el propio ministro de Economía dijo que ha sido muy malo que se derogue la ley de promoción agraria. Él mismo lo dijo. El ministro Manero dijo que necesitamos una nueva ley agraria. Pues trabajemos de la mano, nosotros tenemos propuestas, el Congreso quiere ayudar, nos hemos reunido con el presidente del Congreso, quiere sacar adelante, sí, quiere sacar adelante el país. Acuérdate que él fue uno de los congresistas que aprobó el TLC con Estados Unidos, que es nuestro primer mercado. Entonces el Congreso quiere ayudar. ¿Y la minería ilegal tiene algún impacto en el tema del agro? Bueno, varios, ¿no? Por ejemplo, hace inseguras las zonas de producción. Por ejemplo, cuando hay manifestaciones, son parte de la toma de carreteras. Eso lo hemos visto en las últimas, ¿no? Afecta a todo, ¿no? No debería haber minería ilegal porque además afecta a los ríos, hay contaminación. Y eso afecta directamente a la producción nacional. ¿No le preocupa que el presidente del Congreso, en este caso, tenga señalamientos, supuestas vinculaciones con mineros ilegales? Mire, hemos hablado con el presidente del Congreso y ha sido claro y enfático en decir de que él es deslindado y que él va a trabajar por el desarrollo económico del país, por el crecimiento y va a apoyar a los sectores productivos formales. Eso es lo que nos ha dicho.
Esperemos que así sea. Muchas gracias, Muchas gracias. Por su presencia a Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú. Son las 7:26.